Bien, preguntarte, y yo creo que la pregunta del millón de pesos. Analizando el tema de bajada de cargas, y si le agarraste el patín, si lo digeriste, si lo comprendiste, si le entendiste o hubo alguna complicación con este tema. Más o menos, profe. Bien, Pues a es ver, que, bueno, ajá. preséntame hazme una presentación de lo que subiste para platicarlo y explícamelo para ver cómo andas, dónde estamos, porque hoy quiero eh, llegar a bajada de cargas y lo que son los áreas tributarias y quiero llegar a lo que es la graficación de reacciones en A en reacciones en B. Eh, o platícame, a ver, ¿qué entendiste, qué no entendiste, cómo lo entendiste particularmente? Pues, bueno, como que más, pues, sí se medio complica. Si Sí, no, no la ayudina a de las bajadas de carga. Pues más o menos me puse a investigarle. ¿qué investigaste, cómo lo investigaste? A ver, platícame. Bueno, es que ahí tengo algunos libros y bueno, y anduve preguntando con otros, unos ingenieros ahí Sí, del trabajo, pues más o menos. Pero como ellos son, bueno, son diferentes, unos son ingenieros civiles, entonces no me dieron mucha información. bien, Pues más o menos lo que se entendió. bien, 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 bien. Mira, voy a comenzar a desglosarte esto parte por parte, elemento tras elemento, ¿sale? Voy a comenzar. Déjame abrir un proyecto de AutoCAD. eh, y sobre eso vamos a ir trabajándolo, el modelo para irlo comprendiendo. ¿Sí? A ver, déjame encontrar un modelo que sienta que pueda ser adecuado para esto, para licencia. Ahí está. Bien, es este. Ujú, para licencias. Diseño de geométrico, logo, variedades para licencias. Ok, vamos aquí. Listo. Vamos a comenzar con esto. Te voy a comenzar a proyectar la pantalla para comenzar a ver y ir analizando y desglosando. Que todo quede muy desglosado. Mira, ahí va. Tengo un proyecto arquitectónico, cualquiera que sea, por ejemplo este. ¿Sí? Este es mi proyecto arquitectónico. Aquí está. Después de esto, yo voy a determinar cuánta carga se va a bajar en estas losas. Voy a hacerlo de aquí a un costado. Voy a hacerlo esquemáticamente. Este mismo croquis lo voy a hacer esquemático. Ok. Esquemáticamente hablaríamos así. ¿Qué cargas actuantes van a estar afectando a mi estructura? Este es mi corte esquemático. Tenemos primeramente, déjame buscar el que copie, una losa de azotea. Esta losa de azotea tiene un peso específico, ¿sí? Este peso específico lo vamos a tabular para saber cuánto va a bajar. Y tenemos aquí un entrepiso que también va a generarnos una bajada de cargas. Tenemos un pretil, un muro y otro muro. Pretil. Tenemos un muro, muro y tenemos otro muro. Estos van a generarnos peso.
peso que se va a ver reflejado aquí, aquí, en una zapata, pensando así exagerado, nada más como elemento de mera representación. ¿Sí? Una zapata que va a transmitir las cargas. Estas cargas van a bajarse en esta forma y van a sumarse de esta manera para transmitirse directamente. Todo esto a través del muro, aquí en esta parte, ¿sale? Bien. Entonces, todo esto, vamos a hacer otro corte esquemático, uno de azotea. Ahí así, en azotea. En azotea vamos a tener la siguiente forma y lo vamos a expresar de la siguiente manera, con croquisitos. Un rectángulo. Este me va a representar a mí mi losa. Déjame copiar escala. Losa. Losa. Arriba voy a tener un impermeable. Bueno, sí. Vamos a pensar que nos vayamos al sistema lógico. Bueno, no, impermeabilizante no. Vamos a ponerle un... Disculpe, profe, Mándeme. Pedro quiere ingresar a la clase. Ah, perfecto, muy bien, gracias. Déjame salirme para darle. Pues dile que se meta al link nuevo, porque imagino que va a estar en el link viejo. Y mándale el link, si lo tienes ahí a la mano, en el que entras tú, Sí, sí, porque no se ve aquí en la sala. ya se los mandé. Bien, bien, mientras llega, seguimos compartiendo, ¿sale? Pensamos aquí. Esta vamos a pensar que es impermeabilizante. Una capa de impermeabilizante. Puede ser. Entre el impermeabilizante y la losa. Y normalmente se pone en una capa de concreto, de concreto. Y para la renivelación de la... Previo al impermeabilizante, se pone una renivelación para que todo quede a un mismo nivel, para que no haya y vaditos dentro de la losa o que sea paradójico. Este, este renivelación copy, es antes de la impermeabilización, se le pone renivelación en concreto. Listo, ya tiene acceso Gerardo. ¿Era Gerardo o Pedro? Ambos. Ya está ahí. Ya está Pedro también. Ahora sí, seguimos con esto. Esta es la losa de azotea. Los pongo en contexto, muchachos. Estamos tabulando las cargas actuantes
en un proceso de bajada de cargas para áreas tributarias. Esto es fundamental. Me acerco aquí. Puede ser, permítame, que creo que también está la maestra Monse aquí en, en plataforma. Te, 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 te. Ujú. Parece que no. Bien. Aquí tendríamos nosotros copy, un aplanado. Este aplanado puede ser un falso palafón, etc. Entre este es muy variable, hay un concepto que se llama cargas adicionales. Si ustedes no le ponen impermeabilizante, no se ocupa el concepto de renivelación de concreto. Se mete el relleno y después del relleno, aquí estamos hablando de losas con autopendiente, que ya tienen autopendiente. Pero si fuera el caso, vamos a pensar así, y que no fuera este tipo de losas, es otro tipo, vamos, dependiendo del sistema de losas que van a utilizar, es el tipo de cargas que van a tener actuantes. ¿Sí? Para irle dando eh, sentido y seguimiento. Vamos acá a una lista de donde vamos a estructurar. Aquí es donde vamos a estructurar nosotros y el peso propio de cada un elemento de las cargas muertas actuantes en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en impermeabilización, ¿cuánto pesa la impermeabilización? Y decimos que pesa 10 kilogramos por metro cuadrado. Y nota importante, muchachos, y en sus códigos y de sus ciudades, en sus códigos de construcción, van a encontrarlos. Miren, yo se los voy a proyectar. Por ejemplo, compartir contenido. Aquí. En el código municipal de Aguascalientes, a nosotros nos marca las tablas de cargas vivas y cargas muertas, ¿sí? Actuantes en las estructuras. Por ejemplo, aquí te dice el peso que tiene el yeso, el peso que tiene la loseta cerámica. Estos pesos que nosotros vemos aquí, las cargas muertas y cargas vivas actuantes sobre las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar, si tuviéramos, por ejemplo, nosotros en lugar de tener una losa autonivelante, o sea que ya está, que ya le dimos la pendiente desde la losa, que no ocupó relleno, pensemos que tuviéramos que ponerle relleno, ¿sí? Vamos a buscar nosotros el JAL, piedra, granito, calizas,
arena, grava, arcilla, limo, jaliche. Está muy ligero, también es aligerante el jaliche. Seco, saturado, maderas, encinos. Hay quienes rellenan con tepetate. Plafón, miren el plafón 83. Bueno, en sus códigos, aquí está código municipal para el estado de Aguascalientes, código municipal, obvio, código municipal del municipio de Aguascalientes. En los códigos van a encontrar sus cargas vivas actuantes y cargas vivas y cargas muertas en los edificios, ¿sí? Para que lo vayan considerando e ir tabulando ustedes esos factores, ¿sí? Yo me voy nuevamente a AutoCAD para seguir con el ejercicio. Me dice ahora que la renivelación, esta renivelación de concreto, esta lleva una variable, puede ser como les comentaba, 2 3 4 centímetros de renivelación y depende de lo desanivelada que les haya quedado la losa, o sea, aquí ya sí va a la calidad de la construcción que hagan, ¿sí? Pero vamos a pensar que les quedó bien, está de 42 kilogramos por metro cuadrado. Por metro, perdón, aquí sacan por. La losa, ¿cuánto pesa la losa? Vamos a nuestro código y dice que son, todo se calcula en base a un promedio de una losa maciza. Ahí se incluye ya una aligerada con todo el poliestireno, con todo el acero. Se tabula que están 240 mm, kilogramos por metro cuadrado. Es el factor de peso. Las cargas vivas adicionales, miren, ¿a qué me refiero? Es muy probable que en su proyecto vaya a haber, casi es un hecho, instalaciones y aire acondicionado, circuito cerrado. Todo eso se va sumando al peso de la losa y al falso plafón, a esa parte. Entonces se tabula un promedio de 40 kilogramos adicionales, kilogramos por metro cuadrado aproximadamente, y de cargas adicionales por metro cuadrado, contemplando aires acondicionados y circuitos cerrados, tuberías de todo tipo que puedan actuar sobre las losas. Se avienta ya ese factor independientemente de que lo vaya a no llevar en cada una de las losas. Y el falso plafón o aplanado que ustedes vayan a poner puede ser muy diferentes denominaciones, pero pensando en que fuera un falso plafón estándar, estamos hablando de 32 kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ya nosotros, si aquí sumamos, vamos a sumar las 10 kilogramos más 42 kilogramos más 240 kilogramos más 40 kilogramos. Espérenme, me equivoqué. 10 kilogramos más 42 kilogramos más 240 kilogramos más 40 kilogramos más 32 kilogramos. Me da un promedio de 364 kilogramos por metro cuadrado.
A este factor de 350 kilogramos, 364 kilogramos por metro cuadrado, pensando en que sea una casa habitación, porque estamos tabulándolo en una casa habitación estándar, vamos a pensar que tuviéramos nosotros una carga viva que va a estar en la azotea, comúnmente actuante. Anota, eso de las cargas adicionales también ya lleva contemplado la posibilidad de tener un calentador solar o un tinaco. El tinaco se focaliza sobre muros, normalmente no se pone sobre la losa muerta, perdón, sobre la losa abierta, se pone en un punto de bajada de cargas de continuidad hacia abajo, porque el agua es muy pesada, más la vibración, por eso no está contemplado, pero está contemplados el calentador solar, tener un tanque estacionario y tener otras cargas muertas adicionales que pudieran actuar sobre la estructura. Normalmente en casas habitación, para las veces que hay que ir a destapar los tinacos, perdón, hay que ir a lavar los tinacos, hay que ir a hacer reparaciones, limpiar la azotea de basura para las bajadas pluviales, se calcula una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado adicional de carga viva, lo cual ya aquí le vamos a poner igual. Esto sería para la losa de azotea y esto nos daría un total a nosotros de 464 kilogramos de carga viva por metro cuadrado. Bien, nos vamos ahora de aquí, aquí. Vamos a ponerle aquí a azotea. Escalamos para que sea más pequeña. Entrepiso. Calculamos cuántos de entrepiso. Y para entrepiso, pues vamos a determinar qué partes se involucrarían en el entrepiso. Y ya pensemos nosotros en una loseta cerámica, en un piso propiamente, ¿no? Y vamos a comenzar a dividirlo. Y, y comencemos nuevamente por la losa. Ujú. Y este vamos a ponerlo como piso, en vez de piso. Un piso. Y este piso pues, puede ser una loseta cerámica, puede ser un piso de cualquier tipo. Y el renivelado también, 2 centímetros aproximadamente de renivelación de losa o contralosa de renivelación, para que y quede parejito. Normalmente cuando se avienta la primer losa, es muy raro que durante el proceso del colado se tenga la curia de dejarlo pulido, dejarlo preparado, arreglado. Aparte sabemos que viene todavía el proceso de curado de la losa. Y normalmente la renivelación de losa se da después ya, cuando ya está seca, cuando ya está lista, para renivelarla y dejarla a plomo y regla. Entonces aquí pensemos que también tenemos el concepto de renivelado, piso, losa, cargas adicionales también y falso plafón o no, puede ser que no haya falso plafón, pero haya aplanado. Mm. Esto es, no se imaginen que va a ser siempre un espacio para el falso plafón y un falso plafón. Puede ser que estas cargas adicionales nosotros las tengamos ya
inmersas en la losa. En el caso de losa de entrepiso, que metemos las instalaciones ya eléctricas, hidráulicas, sanitarias, y en la misma losa, en la losa, y ya quedan ahogadas todas, y esa es la carga adicional distinta al concreto. Es más ligera que el concreto, por eso dice que mide 40 y no 240, pero de todos modos suma. Se le quita el espacio al concreto, pero se le suma el lugar a la instalación o al elemento que va a estar ahí. Y la variable va a ser eso, en entrepiso. Mm, ¿Qué variación va a haber? Pues va a haber un poquito de variación principalmente o básicamente, y la variación se va a dar en la loseta cerámica, que esa pesa mucho más. Si mal no recuerdo, 35 kilogramos, ¿sí? Y si es una casa habitación, lo recalco nuevamente, siempre va a estar solamente actuando la carga típica. Una casa habitación no tendrá que calcularse con una carga adicional. Si quieren, sí les recomiendo que en base a la experiencia se vayan por un factor. De todos modos, en todo este tipo de situaciones siempre hay un factor. Es el 1.4 más el 1.4 de cargas vivas más 1.2 de cargas muertas, que se le suman adicionalmente para incrementar el factor de seguridad. Aquí normalmente también vamos a seguir con el mismo factor de carga viva. Pueden incrementarlo a 200 pensando en que ahí hay más personas actuando continuamente dentro del entrepiso, porque si es un piso circulado y caminado, deben de contemplar también en entrepiso ustedes en cargas adicionales, que posiblemente ya haya refrigeradores, haya cocina, haya estufas, haya otras cosas más pesadas, hablando de casas, habitaciones, y el factor de cargas adicionales a la estructura, ¿sí? Y son las cargas de mobiliario, que esta la podremos sumar nosotros acá. Esto puede darse o no. Prácticamente muchos no tabulan esta carga porque se supone que ya lo debe de tabular el concreto, ¿sí? Ya lo debe tabular. Todo esto ya debe tener la capacidad, porque esto no es más lo que pesa el elemento, pero otra es la capacidad de carga. Si quieren, esto no lo calculamos, porque teóricamente normalmente no se calcula, ¿sí? Y ahora sí, si volvemos a hacer la sumatoria de nuestras cargas, vamos a empezar ahora con 35 de la loseta, 42 de la renivelación de losa, 240 de la losa, 40 de las cargas adicionales y 32 del aplanado o del falso plafón o de lo que se le ponga por ahí, ¿sí? Estos están sobrados, quiero aclararles. Un yeso, por ejemplo, si no llevamos falso plafón, tenemos que zarpearlo. Necesario. Si hay falso plafón, se promedia porque realmente cuando hay un falso plafón y no tienes que zarpear ni preparar la losa para meterle un aplanado por debajo. Ya ven que en las actualmente, pues prácticamente siempre estamos utilizando losas aligeradas y las losas aligeradas tienen panel de poliestireno, ya pocas tienen bovedilla. La mayoría tienen panel de poliestireno y el panel de poliestireno pues nos arroja a nosotros forzosamente una malla desplegada para que el yeso o el concreto o la mezcla o la mortero, lo que le vayamos a poner, se adhiera al panel de poliestireno, si no después están despegando y cayendo pedazos. Esa es la lógica del panel de poliestireno, ¿sí? Nos suma 239 hasta ahorita, más 200 de carga viva. 200 más 200 de carga viva, para darnos un total de 548. Dejen ver, 589.
589 kilogramos por metro cuadrado. Bien, cerramos. Ya tenemos la bajada de cargas de la carga viva y la carga muerta. ¿Sale? Ahora, aquí que nos toca, vamos a determinar en este plano, vamos a determinar en qué ejes vamos a estar trabajando. Mm, si pensamos en las dos plantas, voy a llevar a hacer una copia de esta, me la voy a llevar aquí para que lo sigamos viendo de manera esquemática. Y de manera esquemática yo voy a borrar estas, que en este caso fue la propuesta de viguetas y bovedillas, bueno, de semivigueta y panel de poliestireno que se propuso ahí, que incluso esta casa ya está terminándose de construir, valga la nota. Mucho de lo que van a hacer, muchachos, se los aseguro, depende en qué contexto se desarrollen, pero les van a caer de proyectos de todos, ¿eh? No crean que va a ser exclusivo que solamente tengan de uno, van a tener de todo, como nosotros que hacemos de muy complejos hasta muy simples, como estas. Son casas habitación que a final de cuentas también el cliente merece ser escuchado y merece ser atendido. Por eso cualquier trabajo que llegue es bueno. Vamos a borrar esto. Aquí en azotea vamos a tener una distribución de cargas, todas, ¿sí? Si recuerdan que en áreas tributarias teníamos el concepto de cuáles trabajan en un solo sentido y cuáles trabajan en dos sentidos. ¿Sí recuerdan de ese concepto? Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, de las áreas tributarias. Sí. ¿Y se acuerdan cuál era el requisito para trabajar en un solo sentido y en dos sentidos? ¿Se acuerdan que hay un requisito, de acuerdo a uno de los tutoriales donde nos especifica que sí, siempre y cuando sí, y va a trabajar en un sentido o va a trabajar en dos sentidos? Platíquenme cuándo es cuando trabajan en un solo sentido y las losas. Hoy estoy hablando ya de los marcos. Estos son los marcos y vamos a tener estos marcos para este caso particular que vamos a analizar. Y platíquenme, si recuerdan cómo es el caso. Es por el dimensionamiento. Aquí lo tengo anotado, nada más permíteme poquito. Ujú. Sí, sí, porque, bueno, yo sí me lo sé, pero yo quiero que me lo digan. Y para ya ahorita yo utilizar el criterio y determinar ya en estas dos losas de azotea y de entrepiso, cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar. Ayúdenme a solucionar el criterio. No encuentro la hoja, profe, que ocupé para hacer lo del proyecto. Ajá. Bueno, más o menos explico lo que me acuerdo, porque Espérate no, acá. no